Bien, aquí estamos para comenzar el estudio de Apocalipsis, como estamos siguiendo. Queremos que todos puedan ser partícipes de este estudio en el cual eh, vamos a, vamos a continuar. Estamos en el capítulo 1, pero hoy queremos hablar un poco de algo más técnico, de algo cómo nos va a dar después toda la estructura de lo que va a ser el libro de Apocalipsis y, y eso nos va a ayudar a nosotros poder entender este libro. Entonces vamos a hablar algo más técnico, es una cosa que tenemos que conocer porque si no después no lo vamos a poder desarrollar, entender cada capítulo. Vamos a comenzar con este capítulo 1 y lo que tenemos que ver nosotros, como ya dijimos al principio, que este libro de Apocalipsis, simbólico, con una literatura, un género apocalíptico, que tiene que ver con otros libros como es el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, los libros apócrifos como Enoc, ¿verdad? El libro de los vigilantes, tenemos el libro de Baruch, el libro de Esdras también, muchos libros que nos van a ir aportando lo que es Apocalipsis. El libro del Apocalipsis de Juan tiene también una ligación con el Evangelio de Juan, que es el mismo autor, entonces nos va a traer ciertas estructuras literarias que entonces nosotros tenemos que primero entender, revisar, para poder después desarrollar. Entonces hoy vamos a tratar de eso, vamos a hablar algo un poquito más técnico y vamos a comenzar con este libro de Enoc, con este libro de Daniel, perdón, con el libro de Daniel, y lo que nosotros podemos adelantar en este caso es que el alcance de la revelación de Daniel. ¿Cuál fue el alcance de esta revelación? La revelación de Daniel se limitó en gran medida a los primeros tres imperios: el imperio babilónico, el imperio persa y el imperio de Grecia y griego. En su mayor parte deja a Juan la tarea de revelar el ascenso y la caída de Roma, por su extensión, el cuerno pequeño. Las principales profecías históricas de Daniel terminan abruptamente en la clausura de su 11º capítulo, con la caída del rey del imperio griego, Antíoco Epífanes. Por eso habla de esa abominación desoladora que después Yeshua lo va a citar en el Evangelio de Mateo. Y él no era el rey final del imperio griego dividido, pero debido a sus atrocidades, el mandato de dominio, es decir, el mandato de dominio se refiere a que todo gobierno, todo imperio, todo ejército, todo dictador, vamos a ponerlo como sea, tiene un mandato divino, tiene un mandato de Dios, es decir, existe o está porque Dios lo ha permitido, porque Dios le ha dado el dominio, el mandato. Es un mandato de dominar. Entonces, fue destituido a su imperio ese rey Antíoco y esa dominación griega en el año 163 antes del Mesías, dando a Judá una medida de libertad por un centenar de años. Luego, en el año 63 antes del Mesías, Pompeyo, el general romano, tomó a Jerusalén cuando Dios le dio a Roma el mandato de dominio. Y tampoco distingue Daniel entre las dos venidas del Mesías y las dos destrucciones de Jerusalén. Entonces, estos detalles se dejan para los escritos
¿verdad?, del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, después de que Yeshua dejó en claro que él vendría por segunda vez, como dice Hebreos 9:28, es obvio entonces que el libro de Daniel está incompleto. Sin la revelación del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis de Juan trae la historia del reino a su clímax en la final de la edad. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque en verdad lo que nosotros vamos a ir viendo es que estos detalles, que es obvio que el libro de Daniel está incompleto sin la revelación del Brit Hadashah, de esta segunda parte que Juan nos va a contar. El libro Apocalipsis de Juan trae la historia del reino entonces a un clima. Y la clasificación para el mandato dominio, es decir, esa orden de mandar, de dominar, la clasificación de este mandato de dominio, al igual que con Daniel, Juan nos dice que el reino se da a aquellos que están calificados para gobernar, los que tienen el carácter del Mashiach. Entonces Daniel llama a estos los santos del Altísimo, como dice en Daniel capítulo 7, versículos 22 y 25, para quienes fueron puestos tronos, Daniel 7:9. Y Juan, haciéndose eco de esto, nos dice en Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se dio el juicio a ellos. Entonces, esto después de Apocalipsis nos va a contar de quiénes son, pero es como una continuación de este libro de Daniel. Dice además que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Eso lo encontramos también en Apocalipsis 26, que después lo vamos a desarrollar. De hecho, el propósito de Apocalipsis o la revelación de Yeshua el Mesías es para que nosotros tengamos derecho a gobernar, para que no podamos caer en el mismo hoyo en el que los reyes de Judá cayeron. Los que están capacitados para gobernar en el reino de Dios son aquellos quienes Mashiach ha sido dado a conocer, es decir, se le dio la revelación. Debido a esta revelación, dentro serán capaces también de revelar o desvelar, quitar, ¿verdad?, el velo a Mashiach, a los demás. Ellos serán capaces de juzgar al mundo con la misma mente que está en el Mesías. Cuando Pablo escribió que los santos han de juzgar al mundo, 1 Corintios 6:2, se refería a lo mismo, los santos que Daniel reveló en sus visiones. Entonces tenemos, ¿verdad?, esto que es muy interesante, que nosotros podamos revelar. Tenemos entonces también la era del juicio. Entonces, el ascenso del reino de la piedra, es decir, esta visión de Daniel que vimos, que venía la piedra a destruir o a romper todos los demás reinos, que este reino de piedra, es decir, hay un reino que va a darle a esa estatua que venían de todos los imperios y le dan los pies para que caiga. Ese es el reino que se llama el reino de piedra. Tendrá tiempo para demostrar su valía, para recibir el mandato de dominio. Entonces ellos no fracasarán. Sus predecesores fracasaron, los anteriores fracasaron, y cuando se haya demostrado durante 1000 años la gran convocatoria, se emitirá desde el gran trono blanco, llamado a todos los muertos a comparecer ante la corte. Este evento entonces traerá a la tierra a la siguiente fase de la historia de la edad del juicio divino, hasta el fin del tiempo, cuando la final trompeta sonará durante jubileo de la creación. La liberación de la creación, de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso nos habla Pablo también en Romanos 8:21. Fue revelada claramente al apóstol Pablo, así como
a Juan. Entonces, en esta era del juicio, el juicio divino, ¿sí? Es presentado, este juicio divino es presentado en las escrituras como el Olam hebreo, Aionian en griego. La palabra hebrea, a menudo traducida como eterno o perpetuo, en realidad significa un periodo oculto, desconocido e indefinido de tiempo. La palabra Olam viene de la palabra o la raíz alam, que significa esconder, ocultar. La palabra griega aionian es simplemente la equivalente del griego de Olam, significa la edad de la ley. También es un periodo de tiempo indefinido. Entonces, nosotros podemos ver ahí cómo se va en esta era del juicio, que la comprensión de estas cosas asegura de que sabemos que Dios ganará al final. Dios va a traer al final, porque este es un libro de esperanza, un libro de emuná, no es un libro simplemente de lo que trate una destrucción de algo, no es que se va el fin de todo. Bueno, eso nos trae esperanza, que Dios va a ganar al final. Y toda la creación se vuelve a Él. Y esto es interesante porque esto nunca nos habían compartido casi. Todas las cosas han sido sujetadas a los pies del Mashiach para que Dios sea en todos y en todo, 1 Corintios 15:28, no dejando nada que no esté sometido a Él, ¿verdad? Hebreos 2:8, y eso lo podemos ver nosotros en la Escritura, ¿verdad? Cuando abrimos la Escritura, podemos ver qué nos dice Hebreos 2:8. Dice, todo lo que sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Es verdad? En esta era del juicio, quizá la característica más importante de todo es la relación entre Israel y las demás naciones y su homólogo del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, la relación entre los creyentes y los no creyentes. Desde el comienzo de la revelación escrita, Dios ha estado preocupado con la creación y con todas las naciones, y no solo con una parte de ella, como Israel, o la iglesia, la asamblea, ¿verdad? La congregación. Cuando Dios llamó a Abraham, la promesa a él no era solo para salvarse a él y a su familia, sino para ser una bendición. Ahí estamos, seguimos ahí. Entonces, desde el comienzo, él eligió a Abraham para salvarle a él y a su familia, sino para hacer una bendición, como decimos, para todos los demás, es decir, a todas las naciones. Génesis 12:3. La grandeza de Abraham no era acerca de su condición personal o carácter, sino por su capacidad para bendecir a otros. Es decir, la mente de Dios ha tenido a bien llamar a los pocos para bendecir a los muchos. Israel fue llamado para bendecir a todas las naciones. Entonces, la asamblea, la congregación, la iglesia, llamada así, la Kehilá, fue llamada para bendecir a los incrédulos. Los amigos de Dios fueron llamados para bendecir a sus enemigos. Y en Apocalipsis 11:15, por ejemplo, también proclama: el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor, el Mesías. Esto está en Apocalipsis 11, que esto lo vamos a ver más adelante en desarrollo, pero este es un tema muy importante porque nunca se escuchó decir, ¿verdad?,
que 11.5 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. ¿Verdad? Estoy leyendo el 5, es el versículo 15, lo que estamos hablando. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, acá dice que los reinos del mundo se han convertido en el reino de nuestro Señor. Y si bien muchos pueden dudar de la capacidad de Dios para cumplir sus promesas, pensando que su voluntad depende de la voluntad rebelde del hombre, los que creen en las promesas del nuevo pacto de Dios han llegado a ver que la voluntad de Dios no está sujeta a la voluntad de los hombres. Ninguna cantidad de oposición puede resistir la voluntad de Dios. Una vez que Él ha propuesto lograr algo, o se ha propuesto algo, Él lo logrará, Él lo va a lograr. No depende de los hombres, no depende de nada humano para hacerlo. Dentro de cada uno de estas amplias categorías, por supuesto, hay una multitud de detalles. El libro de Bereshit, de Génesis, ¿sí?, que es el comienzo de la primera sección, es el principio, que está inseparablemente ligada al libro de Apocalipsis, que es el final. Es decir, la Biblia tiene un principio y tiene un final. Toda la literatura, toda la escritura tiene un principio y tiene un final. Entonces, tenemos que ver esa parte nosotros en la que estamos... está conectado, ¿verdad?, ese principio. Entonces, cuando nosotros en este Apocalipsis 11:15 también proclama que el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y Mesías, tenemos algo que es nuevo para nosotros, porque nosotros no pensamos, o nuestra creencia no es que el mundo entero se iba a convertir o el mundo entero iba a volver a Él. Bueno, esto es lo que dice Apocalipsis en ese versículo. Ahí después desarrollaremos más adelante. El curso de la historia a menudo parece ir en la dirección opuesta de las promesas de Dios. Pero los que creen la palabra de Dios no se desaniman por las apariencias. El libro de Apocalipsis, Juan, nos presenta el triunfo final del bien sobre las fuerzas del mal. La creación fue declarada muy buena. En Génesis 1:31 dice, cuando Él creó, dice, y fue muy bueno. Y el pecado más tarde entró y por tanto produce un retraso temporal en el cumplimiento del plan divino de la creación. Es decir, el pecado vino a parar lo que Dios quería como un principio. Entonces lo detuvo, lo retrasa, porque ahora hay que ocuparse de eso para entonces después otra vez volver al principio, ¿verdad? Y la creación será puesta en libertad porque quedó bajo pecado. Y Cristo, ¿verdad?, el Mesías, el ungido, gobernará todo lo que Él creó en el principio. Y esto es muy importante. Y aunque sea controversial decir que Él creó, sí, Él creó, porque Él es el Al-Estat, que ahora después veremos eso, pero eso lo explicamos nosotros en Bereshit, ¿verdad? Que Elohim creó, Dios creó a Al-Estat, y Al-Estat creó los cielos y creó la tierra. Entonces, no hay ninguna contradicción en esto, pero bueno, es controversial para muchos lo que pueden estar escuchando. Esta es la revelación de Juan, del Mesías, ¿verdad? Del Mesías que habla Apocalipsis. Y ahora quiero mostrarles cómo se compone este libro de Apocalipsis. Cómo es la estructura de la gramática del género literario apocalíptico. Y es un quiasmo. ¿Y qué es un quiasmo? Un quiasmo es, en griego, es la disposición en forma de X. Es una figura literaria, una retórica, muy usada en la Biblia hebrea y también en los escritos del Segundo Templo y del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Es una estructura en espejo. Es decir, es como si vos doblaras un papel a la mitad, lo abrís y entonces tenés como un espejo de los dos lados, ¿sí?
donde las ideas se presentan en un orden y luego se repiten en orden inverso, formando un paralelismo cruzado. ¿Sí? Vamos a poner algún ejemplo, un simple. Es A, B, y entonces ahí empezaría otra vez, pero inverso. B1, A1. El ejemplo bíblico, ahí lo tenemos, usted lo puede estar viendo, clásico. Bereshit o Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. La estructura, ahí la mostramos. A, el que derramare sangre de hombre. B, por el hombre. Y ahora viene al revés. Su sangre será derramada. Y la idea central, ¿verdad? La idea central es la B. Es el hombre como imagen de Dios implícito en el contexto, es lo que va quedando en el medio de esa estructura. Vamos a ver acá el ejemplo más desarrollado, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. Estructura quiasmática. A, aborrecerá al uno. B, amará al otro. Y ahí empieza otra vez el espejo. B1 se apegará al uno y el A1, o A con comillas, despreciará al otro. Entonces, ahí vemos el mismo, eso es un quiasma. A, B, B, A. ¿Sí? Amará al otro, se apegará al uno. Esto es el quiasmo. Un quiasmo. En la literatura apocalíptica, ahí lo vemos, en el Apocalipsis está lleno de quiasmo. Ejemplo, en Apocalipsis 1, del 17 al 18, dice: yo soy el primero y el último, el que vivo estuve muerto. Y aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Ahí tenés el quiasmo. A, yo soy el primero. B, y el último. Y ahora empieza B1, el que vivo estuvo muerto. Y A1, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El centro es la resurrección, es el corazón del mensaje. Ahora, ¿para qué está un quiasmo? ¿Para qué es un quiasmo? La función del quiasmo es para memoria, ayuda a retener el texto oral, el énfasis, lo central del quiasma es la clave del mensaje. La belleza literaria que tiene, porque refleja la simetría hebrea, es un género literario, quiero que entiendan, apocalíptica tiene género literario apocalíptica. Y el secreto, ¿no? Muchas veces el sentido sod, misterio, está en el punto central del quiasma. Ese es el punto. Entonces, como dijimos ya y repetimos varias veces, la literatura apocalíptica tiene que ser entendida en un nivel de pardés, en un nivel sod. Va a tener mucho de nivel SO, que le damos la importancia porque todo nivel SO tiene también el nivel literal, nivel drash, nivel remes y nivel SO. Entonces, lo mismo pasa con el libro de Daniel, con el libro de Ezequiel, con el Evangelio de Juan, que después vamos a ir viendo, ¿verdad?, de cómo es esta estructura. Y acá les vamos a mostrar la estructura básica de la escritura, ¿verdad? La revelación de la escritura ha llegado hasta nosotros de una manera estructurada tras el recurso literario hebreo conocido como el quiasma o paralelismo. La estructura general es la siguiente. A, el rey y el reino prometidos. Esto está en verdad Antiguo Testamento o el Tanaj. B, el rey presente, rechazado, los evangelios. Y ahora empieza, ¿verdad?, el quiasma, es decir, el espejo. B1, el reino presente rechazado, lo mismo que estaba en el B, Hechos y Epístola. Y después, en el 1, vas a repetir como el A del principio, el rey y el reino revelado, el Apocalipsis. Reino prometido, reino revelado. El rey presente rechazado, el reino presente y rechazado en las epístolas también. Bueno, eso es una estructura del quiasma, ¿verdad? Entonces,
Es una estructura básica para entender el Apocalipsis y tenemos que ver esto y seguramente usted va a tener que recurrir muchas veces a esta estructura para poder entender lo que se va a estar explicando. Hay 7 secciones en el cuerpo principal del libro de Apocalipsis que se alternan entre escenas en el cielo y las escenas que ocurren en la tierra. Por ejemplo, la introducción en el capítulo 1, ¿verdad? Ahí tenemos la introducción. Después tenemos B, la gente en la tierra, capítulos 2 y 3. Ahí va a hablar de la gente que está en las congregaciones, en las asambleas, ¿verdad? Las siete congregaciones, las 7 Keilah. Eso está en la tierra. Pero después viene el capítulo 4 y 5, que es C1, ese en el cielo. Eso está hablando ya del cielo. Entonces vamos del cielo a la tierra. D1 en la tierra. Capítulo 6 y capítulo 7. C2 en el cielo otra vez. Capítulo 7, 9 al capítulo 8, 6. Y así vamos, ¿verdad? Haciendo el quiasma entre el cielo y la tierra. En la tierra, el capítulo 8 y el capítulo 11 al 14. El C3, estamos en el cielo, en el capítulo 11, versículos 15 y 19. En el D3, ahí tenemos en la tierra, el capítulo 11 y 19. C4 en el cielo, otra vez, capítulo 12, del 1 al 12. Volvemos a la tierra en el capítulo 12 hasta el 13, el 12-13 hasta el 13-18, versículo 18. El C5 tenemos otra vez en el cielo, capítulo 14, del 1 al 5. El D5 estamos en la tierra de vuelta, capítulo 14, del 6 al 20. Y así vamos, ¿verdad? El 6, otra vez volvemos al cielo en el capítulo 15, del 1 al 8. El 6 en la tierra, otra vez, del 16 al 18. En el cielo, en el capítulo 19. En la tierra, en el capítulo 19, 17 al 20, 15. Y el pueblo de la nueva tierra, capítulo 21, ¿verdad? Por eso en el B arriba, en la primera vez te dice la gente de la tierra, a esto ve el quiasmo, y en el B1 el pueblo de la nueva tierra, ¿eh? 21 y el capítulo 22, 5. Y el último, la conclusión, capítulo 22, del 6 al 21. Entonces, esta es la estructura del quiasma, ¿se entiende? Entonces podemos ver esta parte estas 7 sesiones principales que nos apuntan a la 7ª letra del alefato hebreo, la Zain. Ustedes pueden estar viendo ahí, ¿verdad? Y que significa un arma. La Zain significa un arma en uno de los significados, ¿verdad?, de pictográfico, de la letra pictográfica, de la letra, ¿verdad?, paleohebrea. Su palabra raíz significa cortar. En ese caso vemos los decretos judiciales divinos y las fuerzas angelicales siendo utilizados como armas espirituales para lograr el objetivo deseado de los cielos. Ese objetivo es poner a todos sus enemigos debajo sus pies. Entonces, 1 Corintios 15:25, para dar un contexto también bíblico y someter todas las cosas a sí mismo, como ya lo hemos leído, y Filipenses 3:21, ¿verdad? Que eso nos lleva, ¿verdad?, a que esta estructura de los cielos y la tierra del libro de Apocalipsis no fue diseñada para diferenciar el cielo de la tierra, sino para unirlos en una relación de causa y efecto. El objetivo es la unidad, no la destrucción de la tierra. Ni el objetivo es incluso el sometimiento de la tierra como una esposa esclava. Es decir, Dios no es un déspota, Dios no es un dictador. Entonces, lo que nos va a mostrar Apocalipsis es que sí, Él va a poner un orden, porque Él es el dueño, ¿verdad? Es el dueño de esa tierra, es el dueño de... Pero no con un fin de destruir. Dios no destruye. Dios
quiere llegar a un propósito, quiere llegar al fin del plan, ¿verdad? Pero el fin es unidad, el fin es, pero tampoco obligado, ¿verdad? Este propósito divino alcanza un creciendo en Apocalipsis 21:2, donde vemos la nueva Jerusalén que baja del cielo a la tierra, nueva que se ha preparado en los capítulos anteriores, que toda la historia se representa en términos de matrimonio, una esposa ataviada para su marido. Este modo entre el cielo y la tierra, la unidad y el acuerdo se logra. De esta ha sido la meta de la historia desde el principio. Es decir, toda la historia del mundo, toda la historia desde la creación hasta hoy, el propósito, hermano, es esta unión. El propósito es llegar a ese matrimonio, a esa unión entre el cielo y la tierra. Esa unión, ¿verdad? Ese objetivo no era que el Mesías tuviera una esposa esclava. Por eso Pablo después nos va relatando en Gálatas y nos va explicando, nos habla de un Agar, ¿verdad? Simbólicamente, sino casarse con una mujer libre, que pueda ser una coheredera o corregente con el Mesías, con el Rey, ¿verdad? Entonces Pablo nos habla ahí en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 4, de Agar, de Sara, la libre, la esclava. Bueno, eso tiene un contexto con esto que también Apocalipsis nos habla. Esta estructura de los cielos y la tierra, ¿verdad? Solo una mujer libre puede ajustarse a la descripción dada en Génesis o Bereshit 2:18 de la ayuda idónea para él, ¿verdad? La ayuda idónea para él. De hecho, la descripción de la novia en Apocalipsis 21:2 define lo que Dios quiso decir en Génesis o en Bereshit 2:18, cuando Dios cohabita con nosotros en una imagen colectiva y en nosotros a un nivel personal. Es decir, tenemos que entender siempre la Escritura nos va a hablar en un ámbito de colectivo, como siempre decimos, en el mundo, en todo lugar, existen dos hombres nada más, y esto quiero que se entienda bien, simbólicamente es así, es dos hombres, uno es Adán y el otro es el Mesías. O estás en Adán o estás en el Mesías. Entonces son dos. O estás en la esclavitud del pecado en Adán, o sos libre del pecado en el Mesías. Esto está claro. Entonces eso es en el ámbito colectivo, corporal. Por eso hay un solo cuerpo. ¿Sí? Efesios dice que nuestra tarea es preparar a los santos para la obra del ministerio de ese cuerpo, un cuerpo solo. Y que ese cuerpo, ¿verdad?, incluye de muchos miembros, como un cuerpo. Ahora la cabeza es el Mesías, como también la cabeza era Adán, y también ¿verdad?, eran los miembros del cuerpo de Adán. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un ticún de ese Adán, del primer Adán, ahora hay un segundo Adán, que es lo que Pablo nos enseña. Entonces, por un lado, tenemos esto colectivo, y por el otro, tenemos nosotros en el nivel personal, una relación con él personal. Entonces uno podría decir que la historia en sí, el tiempo que se necesita para que esta novia, esta esposa, se prepare a sí misma para convertirse en adecuada para él, es la historia misma, es todo este tiempo que se necesita. Por eso el nosotros estar aquí en el mundo, el nosotros haber venido a la tierra, es un hecho más que relevante, porque por un lado estamos inmersos en un cuerpo, o estamos en un cuerpo, fuimos trasladados a otro cuerpo, ¿verdad? Y somos parte de ese miembro, y somos parte de un arreglo del cuerpo, y a la vez nosotros mismos tenemos que arreglar en nuestras cosas, en nosotros, para ir creciendo, madurando y llegar a la estatura, ¿verdad?, y al conocimiento de este varón perfecto.
Entonces, hay por un lado general para el cuerpo y también individual. Entonces, llegar a ser adecuada para él. Que por eso todos somos llamados a la parte femenina, es decir, el varón es él y nosotros somos la esposa, la mujer, ¿verdad? Pero en la parte femenina, que eso tiene que ver con lo que es. Con lo que es. El varón que da, ¿verdad? Y lo femenino que recibe. Entonces, ¿por qué nos llaman a nosotros femeninos? ¿Por qué la asamblea es femenina? ¿Por qué Israel es la esposa en lo femenino? Porque depende de Dios, depende del que da, depende de su esposo. Entonces, el que da es el hombre, y el que recibe es la mujer. Entonces, damos y recibimos. Ahora, si estamos recibiendo, si nosotros necesitamos, si nosotros tenemos que ser sostenidos, la provisión viene de Él, el sostén viene de Él, todas las cosas vienen de Él, entonces somos la parte femenina. Por eso habla de femenino y masculino, no solamente de hombre y mujer, ya no hay hombre y mujer, por eso Pablo enseña esto. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis no estaba destinado a mostrar la última destrucción de la tierra. No. Y vamos a ver que no es decir, no termina destruida. Entonces, la tierra va a seguir. Después habrá una nueva tierra, sí, pero no tiene nada que ver con una destrucción de la tierra aquí. No es eso. ¿Van a haber juicio? Claro. Sino más bien su renovación de la misma. Va a haber una renovación de esa tierra. La manera que Dios renueva nuestra mente a nivel individual, a cómo nos renueva a nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma, bueno, es la misma manera que Él va a usar en la parte colectiva, en la parte mundial. Esto es muy interesante, hermano, porque tenemos conceptos raros también, y esto es lo que habla Apocalipsis, lo vamos a ir detallando. La destrucción de nuestro hombre viejo logra la salvación del hombre nuevo, es decir, nosotros tenemos un hombre viejo, que Pablo habla de ese hombre viejo como el hombre carnal, como el hombre que está ahí, pero bueno, a la salvación que ese hombre viejo muera y que el hombre nuevo nazca y crezca. Por eso dice, mi ser exterior se va desgastando y se va, bueno, pero el interior, dice, se va renovando de día en día, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh engendra al Mesías en nosotros y luego trae una santa semilla, el nacimiento completo, lo que está en enemistad con Dios se termina, fallece. Pero lo que está de acuerdo con Dios hereda todas las cosas en el Mesías. Así también lo es en el nivel colectivo de la humanidad, con su conjunto. Es decir, el primer cielo y la primera tierra mueren no por la destrucción, no porque hay una destrucción y Dios quiere destruir eso, no, sino por ser sustituidos por el perfecto orden, o por ese nuevo orden del Mesías. El cielo gana el corazón de la novia, de la esposa, por lo que el gran matrimonio entonces se va a llevar a cabo. Y esto es muy revelador porque eso nos cuenta en Apocalipsis, hermano. Todas estas cosas que vemos al final, por eso es el final de lo que comenzó en Bereshit, con una pareja de Adán y Eva, que después terminan pecando, y que eso se va degradando, que toda la escritura va hablando de todo eso, pero que llegue al final, llegue al libro de Apocalipsis, en una revelación tremenda de Juan, y que nos diga que va a haber una esposa, que hay un segundo Adán y una esposa idónea, que se ha preparado y que ha llegado al final y ahora estamos en las bodas. Bueno, eso es tremendo, por eso Juan dice, ven pronto Señor Yeshua. Bueno, otra de los temas principales que tenemos que conocer en esta estructura y en este tan técnico que tenemos para después poder desarrollar el libro de Apocalipsis y entender, es las letras delinean el libro de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? Juan dice en Apocalipsis 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Las palabras están formadas por letras. En el versículo 1 dice que estas palabras
fueron manifestadas por sus ángeles. La palabra griega es semainó, que significa dar una señal. La palabra se deriva de sema, una marca. Aunque esto se expresa en griego, la idea detrás de ello es el hebreo. No se olvide que todos los apóstoles eran judíos. Entonces, que esté escrito en griego, ¿verdad? Porque Dios habló por el hebreo, ¿verdad? Y habló por el griego. Entonces, tenemos que entender que Juan, con un pensamiento judío, con un pensamiento hebreo, y todos los apóstoles, tanto Pablo como cualquiera, tiene su pensamiento hebreo, su pensamiento judío, su tradición es judía, su conocimiento de Torá, de los profetas, es judío. Pero puede estar escrito, lógicamente, en griego, pero tenemos que pensar o ver con lentes hebreos. Entonces, aunque esto se expresa en griego, la idea detrás de ello es el hebreo. Y la última letra del alefato hebreo es la Tav, que significa una marca, un signo, ¿verdad? Ahí ustedes la pueden ver, las letras de línea. Entonces, Al-Tav, lo que en Apocalipsis en griego dice alfa y omega, ¿verdad? En Ezequiel 9 nosotros hay un relato del hombre vestido de lino, que se le dijo, ponles una marca, una Tav. ¿Qué era una marca? Una señal. ¿Cuál era la señal o qué significa en el pictográfico la Tav? Una cruz, un signo de porra, algunos le ponen, le marcan. Es eso, una cruz en la frente. A los hombres que clamaban y gimen por todas las abominaciones que se cometen. Esto era algo más que una señal, era la firma del Eterno, era la firma de Dios escrita originalmente con una X, con una cruz o como una cruz en la frente. Así que desde el principio del libro, Juan revela sutilmente el fin último de reclamar toda la tierra como su propietario y también para protegerla como creador. Dios es dueño de la tierra y es responsable de ella, ya que la Tav es la última letra del alefato hebreo. Vemos que Dios firma su nombre al final del capítulo 22, Apocalipsis 22:4, dice que su nombre estará en sus frentes. Y por supuesto, su nombre, ¿verdad? Ese nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, la salvación, que habla Apocalipsis 22:21, que firmó su nombre con una señal, con una cruz, ¿sí? Con una Tav. Esto es significativo y acá les voy a dar lo que es el significado de cada letra del alefato hebreo en su pictográfico, en su pictografía. ¿Qué quiere decir pictografía? Que era una imagen, un dibujo. Es decir, cuando Moisés recibe la Torá, no reciben en lo que es hoy la letra hebrea. Esta es la letra moderna. Pero ¿cómo? No, recibió las imágenes, recibió este pictográfico, eran todos dibujitos, ¿verdad? Entonces la Aleph es el toro, por eso la cabeza de toro, que simboliza buey, fuerza, el líder, el primero, ¿sí? Y esto lo tenemos en el capítulo 1, por eso la revelación de este principal. En la Bet tenemos en el capítulo 2, la casa, el hogar, por eso nos va a hablar en el capítulo 2 de las congregaciones, de las asambleas, de la casa. En el capítulo 3 de Apocalipsis nos va a hablar de Gimel, camello, orgullo, levantando. En el capítulo 4 nos va a hablar de una puerta, de Dalet. En el capítulo 5, el aliento, el espíritu, la G. La G, ¿sí? En el capítulo 6 nos va a hablar de la Bab, de uñas, clavijas, de conexión, de cómo se une el cielo y la tierra. En Apocalipsis 7 nos va a hablar de la Zain,
arma, el corte. En el capítulo 8, la G, acerca de habitación interior. Una cerca y la habitación interior, ¿sí? Entonces, es como un cerco que hay. Capítulo 9, nos va a hablar de la serpiente, de rodear, la tet. En el capítulo del Apocalipsis 10 nos va a hablar de la yud, la mano cerrada, ¿sí? El trabajo, la escritura. Pero también nos va a hablar en el capítulo 11 de la kaf, mano abierta, abrir, donde se cierra se abre. En el capítulo 12 nos va a hablar de la lamed, aguijada de buey, la autoridad. Versículo, por ejemplo, el capítulo 13 nos va a hablar de el lamem, aguas, el caos. Ahí vamos a ver mucho lo que es juicios. En el capítulo 14 nos va a hablar de la num, pescados, enjambre, crecimiento, haciendo equipo con la vida. Capítulo 15 vamos a ver la same, que es apoyo, ayuda. Bien. Capítulo 16 veremos al ayin, el ojo, ver, manifiesto. Ahí veremos el ojo, lo que ve, lo que se manifiesta. En el 17 vamos a ver la pei, la boca, la palabra. En el 18 veremos el sadik, el gancho, el deseo, ¿verdad? La letra sadik. En el 19, la letra kof, trasera de la cabeza, la parte de atrás, lo que sigue. En el capítulo 20 vamos a ver la resh, la cabeza, el líder. En el 21 veremos la shin, diente, el devorar, el consumir. Y la tab, en el capítulo 22, como la marca, el signo, la señal. Y ahí tenés todo el significado de lo que es el pictográfico. Para que usted tenga una noción de esto, ahí yo le voy a dejar también, acá ustedes pueden ver todas las letras del abecedario con su numeración, con su valor. Estas son 22 letras, pero después vienen las finales, cuando termina la letra final, ¿verdad? La K final, la Mem Sofit, que se llama Sofit, la Nun Sofit, la Sadi Sofit. Son cuando las palabras terminan con estas letras, se escribe de otra manera. Y ahí ustedes tienen un cuadro donde tienen el valor de lo que vale cada letra, ¿verdad? En su numeración, para que entonces podamos ir revisando cada parte de esto. Entonces, ¿qué también podemos agregar de esto? Que nuestra Biblia, hermano, tiene estos códigos, estos secretos. Cada capítulo entonces del Apocalipsis tiene que ver con una letra del alefato hebreo en su pictográfico, lo que significa en el pictográfico. Esto está remarcado como el Salmo 119, ¿sí? El salmo más largo de la Escritura, como suele decirse, que es cierto, pero cuando muchos que quizás no saben que el Salmo 119 dice la excelencia de la ley de Dios, el título, pero entonces está definido, dice Aleph, comienza Aleph, y tiene 8 versículos, después dice Bet, 8 versículos, después dice Gimel, 8 versículos y dice Dalet, 8 versículos y dice Hei, 8 versículos y dice Bab, 8 versículos y dice Sain, 8 versículos y dice Het, 8 versículos y dice Tet, y así sigue, cada 8 versículos recorre cada una de las letras hebreas, ¿sí? Y entonces, para entender ese significado y por qué, y presenta que cada letra, desde el principio de la Aleph a la Ta, ¿sí? Tenemos toda la escritura, toda la verdad. Es el Aleph Ta. El Salmo 119 es el Aleph Ta. El Salmo 119 nos va a hablar en ese pictográfico con
con esa simbología, con ese significado de cada letra, entonces usted tendrá que leer cada 8 versículos y con el significado de esas letras, lo que hay encerrado ahí, los códigos que tiene, ¿verdad?, la escritura. Y cuando nosotros vemos Aleph y después vemos la Tav, si nosotros vamos bueno, no lo voy a explicar ahora porque si no sería muy largo, no estamos viendo los salmos, pero es bueno, interesante que también así, en este orden, como los salmos tienen, el Salmo 119 con cada una de las letras hebreas en la misma estructura, de 8 versículos cada uno, tenemos en Apocalipsis los 22 capítulos de Apocalipsis. ¿Por qué son 22 capítulos? Son 22 letras hebreas, entonces está definido cada capítulo con una letra hebrea en el significado pictográfico. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir desarrollando capítulo tras capítulo, pero sigamos, porque en esta sección, la sexta sección del Evangelio de Juan, con el fin de entender realmente el libro de Apocalipsis, porque Juan, el mismo que escribe este Apocalipsis, la revelación, escribió un Evangelio, y eso, donde se dio a conocer a Yeshua el Mesías, debemos ver el libro no solo como una continuación de Daniel, sino también como un libro que se basa en el Evangelio de Juan. En particular, se basa en el sexto milagro, señal en su Evangelio, que se encuentra en Juan capítulo 9. Es la historia donde Yeshua sanó a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Sus ojos estaban velados hasta que Yeshua se dio a conocer a sí mismo al hombre ciego de nacimiento, se convirtió en un creyente discípulo. Años más tarde acompañó a la familia de Betania en la provincia de Galilea y se convirtió en el obispo de Augusta Tricastinorum, y el pueblo de San Restitut, que lleva su nombre, cuando él salió de Judea tomó el nombre romano Restitutus. Restitutus se convirtió en una señal viva de la revelación de Yeshua el Mesías. Juan escribió su evangelio para revelar o develar la fiesta de los tabernáculos. Y esto es interesante porque el libro de Juan tiene esta estructura, ¿verdad? Por esta razón hay 8 señales milagrosas en el evangelio de Juan, una para cada uno de los 8 días de los tabernáculos. Juntos forman un paralelismo hebreo en la estructura del libro como un casmio, ¿verdad? Como lo estábamos estudiando. Por ejemplo, A, la boda de Caná, en el capítulo 2, el hijo del gobernante sanado, el capítulo 4, C, el hombre enfermo sanado, el capítulo 5, D, la alimentación de los 5000, D1, caminando sobre el mar, y ahí viene otra vez el cambio como un espejo, C1, el hombre ciego de nacimiento, que tiene que ver con C, el hombre enfermo sanado, el hermano de las hermanas sanado, que tiene que ver con el otro B, el hijo del gobernante sanado, y el A1, los 153 peces capturados, ¿verdad? Tiene que ver con el A de arriba, la boda de Caná. Esto es la estructura que tiene, ¿ver? Del capítulo 2 al capítulo 21, usted tiene una estructura cásmica, pero que va a tener una revelación que tiene que ver con lo que Juan, este orden literario que nos forma a nosotros. Si bien el foco principal en el Evangelio de Juan fueron las señales centrales que presentan las dos venidas del Mesías en D1 y D2, es decir, alimentar a los 5000 y caminar sobre el mar, el libro de Juan de Apocalipsis presenta C, y especialmente C1, ¿verdad? Todos somos ciegos de nacimiento hasta que Yeshua se da a conocer a nosotros y quita el velo de nuestros ojos para que podamos ver la verdad y creer en él. Entonces, Juan capítulo 9, el ciego fue enviado a la piscina de Siló para lavarse los ojos y no había sido sanado. Siló significa enviado. El significado de esta señal se da hacia el final del capítulo, donde el hombre fue excomulgado del templo, Juan capítulo 9, 34.
La historia paralela es que el hombre sanado en la otra piscina de Jerusalén, llamado Betesda, Juan 5:2, entonces hay una relación ahí con esos dos. Por alguna razón no podía caminar. Pero Yeshua le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. Esto habla del poder de la vida resucitada, que trae consigo la capacidad del cumplimiento de la propia vocación. Es decir, lo que nos habla Apocalipsis es la resurrección, ¿verdad? Ese es el tema central, que resucitó, el que había estado muerto, vive de vuelta. Está resucitado, es decir, tiene un cuerpo nuevo, es totalmente diferente. Ese es el centro. Ahora, acá nos está diciendo, ¿verdad? En el Evangelio, que ha sido enviado. Por tanto, el hombre es enviado. El significado de esta señal se explica en las enseñanzas de Yeshua registradas en el resto de Juan capítulo 5 acerca de convertirse en un pueblo, ¿verdad? Amén ahí. Se trata principalmente como Yeshua, los que son verdaderamente enviados, no hacen nada por sí mismos. Por eso el Juan del Mesías y su verdad, ¿verdad? Sino que solo dan testimonio de esta manera, honran al Hijo. ¿Entendés? Honran al Hijo más que a sí mismo. Ellos no se honran a sí mismos, sino que van a honrar al Hijo. Entonces, es interesante que la señal que corre paralela al evento de Betesda es la del estanque de Siloé, donde se curan los ojos del ciego. En ambos casos, los líderes religiosos condujeron la oposición basándose en su posición, ¿verdad? En la oposición, en el hecho de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo. En ambos casos apelaron en vano a Moisés. Juan capítulo 5, versículos 45 y 47, dice, y Juan, en el capítulo 9, 9, 28 y 29, en apoyo de su tesis, pero ciega, lógicamente. Por tanto, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza en nuestro discurso, y no somos como Moisés, que se puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el final de lo que se estaba desvaneciendo. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues se quita en el Mesías. Pero hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando un hombre se vuelve hacia el Señor, el velo se quita. Cuando Moisés velaba el rostro, no impedía la vista de Moisés. Moisés podía verlo más bien. Lo que no podían ver eran los que miraban a Moisés. Los que veían a Moisés no podían ver, porque ese los cegaba. Esa luz, ¿verdad? Ese brillo, esa gloria los cegaba. Pero Moisés veía lo más bien. El velo ocultaba la gloria de Dios a la gente, no a Moisés. Ellos eran los ciegos, ¿verdad? No era Moisés el ciego. Por lo tanto, Pablo dice, el velo está puesto sobre su corazón. Este velo permanece sin alzarse, siempre y cuando las personas mantienen la confianza en la antigua alianza, ¿sí? Es decir, en la Torá, esa confianza está entonces rechazando el mediador de la nueva alianza. Entonces, la palabra griega traducida sin alzarse es anakalupto, ¿sí? Que la KJV traduce no descubierto. No solo el velo permanece sobre ellos en un sentido pasivo, sino que también deliberadamente no se remueve. La clave para la eliminación de este velo es por la fe en Yeshua el Mesías y mediante la adhesión a la nueva alianza. Cuando se curaron los dos hombres por primera vez en Betesda y más tarde en Siló, descubrieron que cuando creyeron en Yeshua, entraron en conflicto directo con los que decían creer en Moisés. Pero en su ceguera no creían en Moisés tampoco, porque el velo se mantuvo sobre sus ojos, lo que les impedía ver la gloria de Dios que estaba sobre Moisés. Por lo tanto, después de sanar al hombre de Betesda,
Yeshua les dijo a los líderes religiosos en Juan capítulo 5, versículos 44 y 47, ¿verdad? Y también nosotros podemos ver que Yeshua se reveló, ¿verdad? A aquella mujer samaritana. A la mujer samaritana sí le dijo que él era el Mesías. Ahora, los demás no lo podían ver, ¿verdad? El libro de Apocalipsis entonces no es inteligible para los que permanecen velados. Es inteligible, perdón, no se puede ver. Los que permanecen velados por la antigua alianza, por el pacto de los antiguos. Uno debe realmente creer a Moisés. Porque eso Yeshua le dice, si ustedes creerían, porque Moisés habló de mí. Ahora, uno debe realmente creer a Moisés, quien testificó de Yeshua. Hay que venir a Moisés y pedirle a Dios que retire el velo de su rostro, para que podamos leer sus escritos con los ojos del nuevo pacto. Solo entonces podremos ver su gloria, entender su verdad. Y cuando Moisés quita el velo de su rostro, nos encontramos cara a cara con Yeshua el Mesías, que era el profeta como Moisés que vendría. Ahí solo dice Devarim, Deuteronomio 18, 18 al 19, dice en el 18, me levantaré un profeta en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces, ¿qué dice? Que hay que pedir que se le quite el velo, ¿a qué? A Moisés. ¿Quién es Moisés? La Torá. Cuando decimos Moisés, la Torá. Es el trabajo. Bueno, vino la ley por ahí, vino la Torá. Bien, hay que quitarle el velo para que nosotros podamos entender. Cuando tenemos el velo en nuestros ojos no vemos la Torá. Como el pueblo judío tiene un velo en los ojos, no puede ver la Mashiach, la Torá viviente. Entonces, tenemos un velo en los ojos y gracias al Eterno si se nos saca ese velo. Por eso hay que pedir que podamos ver. ¿Qué es lo que tú pides? Quiero ver. Esto se aplica a Yeshua, hermano, en Hechos capítulo 3, versículo 22-23. La profecía de Moisés nos dice que Dios haría a los hombres responsables si se negaban a escuchar las palabras de este profeta. La paráfrasis en Hebreos 3:23 es más específica, diciendo, y será que toda alma que no oiga a aquel profeta será totalmente destruida entre el pueblo. El velo está vinculado a la antigua alianza y al antiguo pacto. Alegóricamente hablando, es Agar, como explica Gálatas 4:24, ¿sí? La Jerusalén terrenal, Gálatas 4:25, que Pablo nos habla. De hecho, la ciudad terrenal de Jerusalén es el símbolo visible de la antigua alianza, que debe ser un esclavo. Gálatas 4:30. Por lo tanto, cualquier persona que mantiene la confianza en el antiguo pacto y considera que Jerusalén es su madre espiritual, está todavía velada, todavía está ciego y no puede ver revelado la gloria del Mesías. Tales personas son ismaelitas espirituales y no serán herederos del reino si no se arrepienten y se convierten en los hijos de la nueva Jerusalén, la Sara. Y vosotros, hermanos, como Isaías, dice, ¿verdad? Sois hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Entonces tenemos algo muy importante para este entendimiento de Apocalipsis. ¿Por qué es importante Apocalipsis? Hermano, es la revelación de Yeshua. Te quita el velo, te quita te desvela una revelación. Lógicamente, si te basas no lo vas a poder ver. El entendimiento de Apocalipsis. Estamos viendo algo muy técnico para poder entender. Después el libro de Apocalipsis fue representado por el Tab, la marca o signo, que se escribió originalmente en la forma de una cruz o X. Es como si el libro fue tanto sellado como no sellado, bloqueado y desbloqueado al mismo tiempo. La clave para entender el libro es la marca de Dios, es el Tab, la señal de la cruz, la cual debe estar sobre nuestra frente, como vemos en Apocalipsis 7, en el sellado de las tribus. Mientras que los hombres pueden poner una marca física en la frente como un acto religioso, tales marcas físicas no harán nada para quitar el velo.
siempre y cuando estas personas siguen siendo dependientes de la religión de la antigua alianza. Ponen su confianza y quieren justificarse a través de aquello que no te puede salvar, no te puede redimir. Así que en el título del libro de Apocalipsis, tomado de las primeras palabras del libro, establece el propósito del libro mismo. Pero más allá de la comprensión del concepto del velo y del develamiento, la mayoría de la gente va a leer el libro con los ojos todavía velados, tapados. Por lo tanto, nuestra oración es que nos gustaría creer las palabras de Moisés, que escribió de Yeshua. Nuestra oración es que Moisés se quite el velo de la antigua alianza para que podamos ver la gloria de Yeshua el Mesías en el rostro de Moisés y en toda la Escritura. Por eso, cuando hoy podemos nosotros leer la Torá, seguirlas para allá, estudiar con los profetas, con los salmos, bueno, ahí podemos ver. Ahora sí empezamos a ver, porque nos quitan el velo y podemos ver a Yeshua en todo lado. En todas partes de esas para allá vemos a Yeshua. Vemos conexiones que nos dejan boca abierto. Entonces, eso es poder ser quitado el velo de Moisés. Que podamos verlo cara a cara. Ahí vamos a encontrar a este Mesías, a este profeta que iba a ser, ¿verdad? En lugar de Moisés, como en toda la Escritura. Entonces, en definitiva, hoy podemos entender esta parte de que se nos quite el velo, ¿verdad? Bueno, la cultura hebrea se basa en las obras o actos de justicia como una expresión o manifestación del corazón, y esto tiene que ver con esta Yud. Esta es la letra hebrea, la número 10, la mano, Yud. En el pictográfico la mano es una mano abierta que significa las obras de la ley. Y el apóstol Pablo usa esta frase muchas veces. Es la 10ª letra del alefato hebreo, que es el número que señala a la ley. Poco después de su conversión, como lo llaman, que no era conversión, sino volverse, ¿verdad?, a una revelación nueva del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, se fue al monte Sinaí en Arabia. Eso lo explica en el libro de Gálatas, donde Dios le dio la revelación del nuevo pacto. Entonces comprendió que la justificación y la justicia provienen de un acto de Dios, provienen, ¿verdad?, de la mano de Dios, de una obra de Dios. Eso es lo que significa la mano. La mano significa obrar, la acción. Entonces, esto hace que la justificación y la justicia provienen de un acto de Dios, no de nuestras propias obras, no de nuestras manos, no de nuestro esfuerzo. En otras palabras, la justicia viene por la mano, por la yud de Dios, no por la mano o yud del hombre. Los cautiverios de Israel y Judá muestran que los votos de los hombres a Dios y las promesas hechas, aunque bien intencionadas, no pueden salvar a nadie, simplemente porque ningún hombre puede cumplir suficientemente su voto. Nadie lo puede hacer. Ni Abraham lo pudo hacer cuando quiso cruzar, ¿verdad?, entre los carneros y las tórtolas muertas. Ahí él se durmió, no pudo. Por la otra parte, Dios no tiene ese problema para cumplir sus promesas a nosotros. Él jura por sí mismo. Él es el único que puede ser fiel y cumplir. El fracaso de la ruta de la antigua alianza, intentando justificar la causa de la voluntad del hombre, debe ser contrastado con el éxito, ¿verdad?, de ese nuevo pacto, de esa nueva alianza, que es por la voluntad de Dios. Entonces, tenemos ahí también la Ayin, que significa ojo, pero también es el número 70. Este número hebreo significa todas las naciones. Cuando nosotros estudiamos la Torá, sabemos que habían 70 naciones, bueno, esas 70 lenguas. En Génesis 10, Bereshit 10, contamos el número en el origen de 70 naciones. 70 también es el número bíblico para restauración. Por esta razón, Adán murió a la edad de 930 años, Génesis 5:5, por debajo de la gloria de Dios, que es 1000 años. 1000, que tiene que ver con la Aleph, con el nombre del principal, del buey, del fuerte, ¿verdad? 1000 años.
Y 1000 años serán como un día será como 1000 años. ¿Sí? Era el día de Dios, ese día, pero Adán no llegó. Él dijo, ni bien peques morirás. Y el mismo día, ese 1000 años que simboliza que todavía no cumplió un día, bueno, antes de ese día murió. Ese es importante saberlo, ¿verdad? Y ese número, él muere a los 930 años, faltando 70, precisamente por 70 años, Adán muere y no llega a la gloria de Dios. Por lo tanto, el número 70, la Ayin, es lo que se necesita para que todas las naciones sean restauradas, según lo representado en Apocalipsis 15, del 3 al 4. 70 años, lo que vale la Ayin, el ojo, ver, después lo vamos a desarrollar, pero esto es lo que Apocalipsis nos va a ir mostrando. Pero lo que nosotros nos hace ver, y que lo hemos experimentado también, es que la revelación requiere tiempo. Como hemos señalado anteriormente, está en Apocalipsis o revelación de Yeshua el Mesías. Tiene un doble significado. Yeshua el Mesías mismo se da a conocer, y también Yeshua el Mesías es la verdad profética revelada a su pueblo. Los acontecimientos históricos se nos proporcionan con la presentación progresiva de Yeshua mismo. En el plano personal, la carne es un velo que debe ser arrancado con el fin de exponer la gloria que está dentro del creyente. Hebreos 10:20 nos dice que Yeshua entró en el lugar santo a través del velo, esto es, de su carne. Su carne velaba la gloria interior a través de todo su ministerio en la tierra, excepto en un breve momento en el monte de la transfiguración, que él quitó su carne, aparentemente quitó ese velo y se vio toda la gloria. Así también es con nosotros. Nuestra carne debe ser vencida, rota, con el fin de dar a conocer al Mesías en nosotros. Mientras esté la carne, el Mesías va a ser ocultado, no se va a poder ver. Tal revelación lleva tiempo. Ningún creyente se convierte en un vencedor al instante. La carne se echa fuera pieza por pieza durante un periodo de tiempo, ya que Dios obra en nosotros para derrocar a todos los ídolos del corazón. Este es el propósito de Pentecostés, nuestro tiempo en el desierto, lo que nos lleva al fin de experimentar tabernáculos, heredar nuestra porción de la tierra prometida. Lo que nos muestra Apocalipsis son estas 3 fiestas que faltan, estas 3 fiestas proféticas, que comienza con Pentecostés, que comienza con Shavuot, pero que nos va a llevar a Sukkot. Y esto es muy interesante, que vamos a ir develando en este libro de Apocalipsis. Así también sucede con las naciones carnales. Las naciones no serán sometidas debajo de los pies del Mesías al instante. Pero usted puede creer que todas las naciones estén sometidas a Él, que todas las naciones de la tierra estén sometidas a Él, bajo sus pies. Hebreos 2:8 dice: has puesto todas las cosas bajo sus pies, porque en someter todas las cosas a Él, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero ahora que todavía no vemos que todas las cosas sujetas a Él, la muerte, la resurrección y la ascensión del Mesías garantizaron que todas las cosas serían sometidas a su gobierno, sin excepción, excepto el Padre mismo. Eso lo dice 1 Corintios 15:28. A no ser el Padre, todo va a estar sujeto a Él. A no ser el faraón, dice, todo estaba sujeto a José. Todo. Todo había que inclinarse a José, pedírselo a José, ¿verdad? A Sarnapanea, pero menos el faraón, que fue el que le dio esa autoridad, ese anillo, ¿verdad? Ese dominio. Aún así, esto iba a tomar tiempo. El tiempo es la historia. La historia es la manifestación exterior de la profecía. Por lo tanto, la revelación de Yeshua el Mesías en los hombres y en las naciones no es instantánea, sino que funciona a través del tiempo en una progresión histórica. El propósito del libro de Apocalipsis, entonces, es doble.
En primer lugar es dar a conocer al Mesías mismo a nosotros. Él se muestra tal cual es, se revela ahora como es, y a las naciones del mundo, a nosotros y a las naciones del mundo. Ahora esto nos da a nosotros esperanza, nos da fe, nos da algo, un plus. ¿Por qué? Porque ahora lo vemos a Él ha resucitado, Él está vivo. Él no es que se quedó en la tumba, Él cumplió y Él ahora nos hizo entrar. Y Él dice, donde yo esté, usted estará. Si yo me levanté, ustedes se van a levantar. Es decir, hay algo que nos está dando esa esperanza. Por eso Pablo hablaba, bueno, vamos a llegar a todo ahí. Como dijimos, en segundo lugar, es dar a conocer al Mesías en nosotros y en las naciones. Así como el Mesías se dio a conocer a nosotros en la historia, que un día nos encontramos con Él, un día se nos reveló a nosotros y lo pudimos conocer, ¿verdad? Aunque no lo hemos visto, sabemos ahí, es espíritu, ¿verdad? Ahora, Él saldrá de nosotros también, lo que culminará en la manifestación. Usted tiene al Mesías en su vida, en su espíritu, ahí lo tiene. Él está trabajando en su alma, está ahí. Cuando usted habla, usted lo siente. Ahora, un día, culminará en la manifestación, en la revelación. Se va a develar, su carne se va a terminar. La carne de los hijos de Dios para el resto del mundo se va a revelar. El Mesías que está en usted, todo el mundo lo verá, todos van a saber. Y eso es una cosa impresionante que Apocalipsis nos va a traer. Lo que habla Apocalipsis ya desde el principio, y esto es un concepto que nosotros debemos adoptar: dos siervos. Un amo de esclavos siempre tenía la autoridad para establecer a un esclavo libre, si decidía hacerlo. En otras palabras, ser un siervo o esclavo no era necesariamente una porción permanente. Pero la ley divina va más allá del acto de establecer un esclavo libre. El esclavo liberto tenía la opción de regresar a la propiedad de su herencia, de la familia, o de regresar a su amo como un siervo perpetuo. Y esto es muy interesante. Si me dejan, les comparto algo aquí del siervo, porque es algo muy revelador. En el capítulo 1, ya nomás él se está presentando Juan. Dice, yo siervo de Yeshua el Mesías, yo el siervo. ¿Y por qué él se manifiesta como siervo, verdad? Es algo muy, muy interesante, porque aún Pablo también lo hace, Pablo diciendo soy el siervo, y esto es revelador. En el capítulo 1 él se identifica a Juan como el siervo y dice que el mensaje iba a ser mostrado a sus siervos. Es decir, todos a los siervos va a ir. A los siervos se les va a manifestar. La idea del siervo, el esclavo, no debe ser tampoco vista a través de las lentes griego, sino con una perspectiva hebrea. Pablo también se llama a sí mismo como siervo en Romanos 1.1. ¿Por qué? La pregunta que debemos hacer, ¿por qué Pablo y Juan favorecen esta posición? ¿Por qué no se llaman a sí mismos hijos o incluso amigos del Mesías? En el Juan 15:15 dice, Yeshua, ya no os llamaré o no llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros es llamado amigos, porque todas las cosas oí de mi Padre y las he dado a conocer. Además leemos en Juan 8, 34, 36, dice, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Un amo de esclavos siempre tenía la autoridad para establecer a un esclavo libre, si decidía hacerlo. En otras palabras, ser un siervo o un esclavo no era necesariamente una posición permanente, pero la ley divina va más allá de eso. El esclavo liberto podía regresar
a la propiedad de su herencia, a la familia, o a regresar a su amo como un siervo perpetuo. Y esto está en la Torá, en el Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. En realidad, si llegaba a ser los 7 años aquello después, en el jubileo todos los esclavos tenían que ser libres. En el año del jubileo, los 50 años. 49 periodos de 7, se cumplía el jubileo y todos tenían que ser libres. Las tierras tenían que volver a ser a sus dueños. Es decir, pero en un periodo de 7 años vos tenías que soltar al esclavo. Ahora, el esclavo quizás se quiera ir o se quiera quedar. Ama al dueño, dice, miren Éxodo 21, del 5 al 6, dice, pero si el esclavo claramente dice, yo amo a mi señor y mi mujer y a mis hijos, no voy a salir como un hombre libre. Entonces su amo lo hará llegar a Dios, luego lo pondrá a la puerta o a la jamba de la puerta, y su amo le horadará la oreja con un punzón y será su siervo para siempre. Ningún esclavo desearía convertirse en un vínculo de esclavo permanente, aparte de amar a su amo. Es claro que la esclavitud bíblica no es una licencia para maltratar a los esclavos, ¿no? En Éxodo lo vemos claramente, que el relato nada tiene que ver la esclavitud en la Torá, en el pueblo, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Con lo que el mundo tiene como esclavo. Tiene nada que ver. Éxodo 21, los versículos 26 y 27, usted puede ver ahí. La Biblia no da a los amos del poder de vida o muerte sobre cualquier esclavo, es todo lo contrario. Éxodo 21:20, usted lo puede leer. Por lo tanto, la Biblia contempla lo impensable. En lo que al punto de vista de los hombres sobre la esclavitud se refiere, que un esclavo le encante su maestro y quiera quedarse con su maestro como esclavo permanente. Lo amo de tal manera, me ha tratado tan bien, me ha dado y yo me quiero quedar con él. Dichoso esclavo debía tener sus orejas abiertas por la perforación de su lóbulo con un punzón. Esto profetizó espiritualmente que el esclavo escuchaba la palabra de su amo y estaba de acuerdo con su palabra. La diferencia, lógicamente, entre un esclavo y un hijo es que ante la palabra del amo, ante la palabra de ese dueño, el hijo tiene aún la posibilidad hasta de desobedecer. El hijo puede irse y desobedecer, como el hijo pródigo, se va, se desaparece. Puede desobedecer. El esclavo no tiene opción. El esclavo no le queda opción que obedecer. Hace lo que el amo dice. Dice lo que el amo dice. Es decir, el esclavo no tiene opción. Y eso nos pone, por eso cuando el hijo pródigo va a volver, que él en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En Lucas 15, él te dice claro, cualquier siervo, cualquier esclavo en la casa de mi padre está mejor que yo. Quisiera ser uno de ellos. Aunque pueda haber comenzado como un esclavo reacio, obligado por la ley a servir su amo, a cuenta de parte de la deuda, ¿verdad? El pecado, porque se vendían esclavos, se vendía como esclavo cuando él debía. Él tiene una deuda, entonces tenía que darse como esclavo para pagar. Más tarde aprendió a amar a su amo y regresó para servirle por amor y no por obligación. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Y lo que David mencionó, esto también acerca de sí mismo. ¿Ve? Porque él se consideraba un siervo que amaba a su maestro. En el Salmo 40, versículos 6 al 8, escribe: sacrificio y ofrenda tú no has deseado, mis oídos has abierto, holocausto y expiación no has requerido. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está en mi corazón. En esta imagen el esclavo vuelve libremente a su amo, no por obligación de la ley, sino porque tu ley está en mi corazón. Y esto es muy importante,
¿verdad? Que nosotros vamos a ir viendo en Apocalipsis todas estas cosas, estos conceptos nuevos que a veces nosotros, ¿verdad? No le damos porque al no conocer la Torá o no saber, ¿verdad? El recorrido era para allá y de toda la Torá y los profetas, entonces nos fuimos quedando con esos conceptos griegos que no tienen nada que ver con el concepto hebreo. También hablaba Juan de los 7 espíritus, su presencia es reconocida en Apocalipsis 4 y 5, y había 7 lámparas de fuego que estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y Juan había regresado con un mensaje no solo de Dios mismo, sino también, dice, de los 7 espíritus de Dios. Según Isaías 11:2, estos espíritus son el espíritu del Señor, Yuhei Bajei, el espíritu de sabiduría, Jomá, el espíritu de entendimiento, Biná, el espíritu de consejo, Xá, el espíritu de fuerza, Geburá, el espíritu de conocimiento, del Dat, y el espíritu del temor, Irá, del Señor Yuhei Bajei. Miren, y aquí usted tiene esto que para muchos, algunos entienden, otros no entienden, estas son las Sefirot, que son, ¿verdad?, esas emanaciones, esos caminos, emanaciones para poder llegar, ¿verdad?, para ir trabajando cada uno de nosotros esto que representa al hombre primordial, al hombre que, bueno, cada una de estas cosas que vamos a ir trabajando también en Apocalipsis. Entonces, la afirmación de que el Mesías nos ha hecho ser un reino de sacerdotes para Dios es la declaración básica en Éxodo 19:6, ¿verdad?, que dice, citado, ¿verdad?, siglos después por Pedro, primera de Pedro, que somos este reino de sacerdotes. El reino se forma en 2 etapas. Sombra es el reino del rey Saúl, por ejemplo. La primera es el reino pentecostal, el reino de Pentecostés, cuyo tipo y segunda etapa es el cuyo tipo y sombra es el reino de David. El reino de tabernáculo, el reino de trigo, el reino no de cebada. Primera de Samuel dice, mismo fue coronado el día de la cosecha, Saúl. El día de la cebada, la cosecha de cebada, eso es Pentecostés. Eso está en Samuel 12:17. Es decir, en Shavuot. Es rey de Shavuot. Y ahí comienza, ¿verdad? Y David fue coronado en los 59 jubileos de Adán. El reino pentecostal, el reino del Pentecostés, del Shavuot, es un reino legítimo, pero con levadura. Levítico 23:17 nos dice que había que traer el sacerdote Meser, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot, 2 panes con levadura. La solución a la levadura era dar a la asamblea, a la congregación, el bautismo de fuego. Lo dice Mateo, por lo que la paja podría ser quemada. Capítulo 3, versículos 11 y 12. Los que realmente reciben este bautismo de la presencia de fuego de Dios son los que realmente celebran Pentecostés. Y esto es muy importante. En cierta manera nosotros podemos ver que nos va a mostrar que nosotros estamos en un reino que es Pentecostés, pero que vamos camino a ese Sukkot, ¿verdad? A ese Sukkot que es el reino de las cabañas. Así que es interesante que nosotros podamos notar estas diferencias y lo vamos a ver ahí en Apocalipsis. Bueno, estamos viendo lo que va a ser una estructura de Apocalipsis que es impresionante. Impresionante el tema de las letras, el tema de lo que va a ser cada capítulo, ¿verdad?, con un quiasmo. Por eso vamos a ver también en este orden por qué el mensaje de las iglesias está dividido en las cartas. Son cartas, después vendrán las simbologías, la escritura apocalíptica, la profecía, todo eso simbolismo, y lo vamos a ir desarrollando. ¿Por qué los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? ¿De qué se trata? Todo eso, ¿verdad?,
Entonces, bueno, es importante también que les quería compartir que también esto de Apocalipsis nos va a mostrar en esto del reino de Pentecostés y el reino de David, esta segunda venida, que tiene que ver que Apocalipsis 1.6 dice que termina con la descripción de Juan, que aquel que habla, y en su mano derecha tiene las 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Esta explicación de las 7 estrellas se da más adelante en el versículo 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 son estrellas, son las Pleiades, representadas en los cielos como los 7 hermanas, que también son las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Son 7 hermanas. Y entonces hay un libro del profesor Raymond Capp, La gloria de las estrellas, que escribe en la página 101, en el cuello de Tauro está otro cúmulo de estrellas llamadas las Pleiades, las 7 hermanas. La palabra significa la congregación de los jueces o gobernantes. La estrella más brillante en este grupo es Alcione, en árabe, que significa el centro. Algunos astrónomos líderes creen que es el centro del universo. Al parecer esto es lo que estaba implícito cuando Job se le pide a Dios: ¿podrás tú impedir las delicias de las Pleiades? Job 38:31. La identificación de las 7 congregaciones, de las 7 Keilah, asambleas, con las Pleiades, como Juan lo hace, nos muestra que la iglesia está llamada como la congregación de los jueces, la congregación de los Elohim. La iglesia es la congregación en la cual de una estructura organizativa. La palabra del Antiguo Testamento, Cajal, se traduce en el griego del Nuevo Testamento como eclesia. Ustedes saben esto, que se traduce en español como iglesia. La iglesia en el desierto bajo Moisés, como lo decía Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 38, no era la organización del tabernáculo, era la congregación. La Keilah o la iglesia es la congregación que va al edificio, no el edificio donde la gente se reúne. Entonces la Pleiade se cree por algunos astrónomos que se encuentra en el universo. Las Pleiades también se piensa que es el centro del trono de Dios. Es interesante entonces que las asambleas, que las congregaciones, es decir, ¿verdad? Israel está llamado a gobernar en su trono, que es el centro de todas las cosas. Y Apocalipsis 2.1 dice que las 7 estrellas están en su mano derecha. Así como Pablo dice en Efesios 1.20 que el Mesías resucitó para sentarse a la diestra del Padre, la mano derecha significa poder, autoridad, gobernación. En este caso tiene un doble significado. Primero, Mashiach viene o tiene poder sobre las 7 asambleas, sobre las 7 congregaciones, pues él es la cabeza y tiene la preeminencia sobre todo. En segundo lugar, a la propia congregación, a la propia asamblea, se le da autoridad a la vista de su posición en él y bajo él. Su autoridad es simplemente una extensión del propio poder del Mesías. Y esto es una cosa impresionante que podemos ver aquí en Apocalipsis también. Entonces, en este orden, en esta estructura de Apocalipsis, para que podamos entender, estamos tocando ciertas cosas que nos van a abrir después más el Apocalipsis. Entonces, es interesante. Qué importante. Entonces, como dijimos, hermano, en entender cómo Dios es decir, nos va a hablar también de que las iglesias terrenales son imperfectas
y por esta razón un mensaje fue dado a ellas para que puedan cumplir con el patrón celestial. Cada una eran llamadas a vencer, pero la implicación es que solo un remanente haría eso. El entender cómo Dios destruyó el templo de Salomón cuando la nación ya no reflejaba la gloria vista en el templo, podemos discernir un patrón en las congregaciones, en las asambleas. Pentecostés debe dar paso a los tabernáculos. Pentecostés, aunque bueno, es una fiesta, ¿verdad? Como dijimos, con levadura, ese rey, Saúl, era un tipo o sombra de la iglesia bajo Pentecostés. Después de haber sido coronado en el día de la cosecha ¿verdad? De la cebada, más tarde, del trigo, perdón, más tarde, llamada Pentecostés o Shavuot, eso está en, como dijimos, 1 Samuel 12, 17, Saúl fue leudado durante todo su reinado. Él persiguió a los vencedores, él persiguió al vencedor, a David, y al final no fue capaz de establecer una dinastía perdurable, pero fue reemplazado por David. Así también sucede con las congregaciones de la edad pentecostal, de la edad desde que eso ocurrió, que faltan llegan entonces, la etapa de Yonterúa, ¿verdad? La etapa del juicio y la etapa de Sucot. Esas tres fiestas proféticas que faltan cumplirse, bueno, estamos desde el tiempo de Pentecostés, pero vamos camino a Sucot, a la culminación. Y la congregación, como la conocemos, debe dar paso a algo mejor que perdurar en el siglo venidero. El mensaje que va a dar después y vamos a desarrollar en las 7 congregaciones era la advertencia de Yeshua. Fue para motivar a la gente, para despertarse a sí mismo desde la comodidad de sus mentalidades religiosas, de confesiones, de lo que oyen, y tomar atención a estas advertencias, tienen la oportunidad de convertirse en vencedores y gobernar con el Mesías en la edad de los tabernáculos que sigue. Y esto es muy importante, es muy, muy importante para que nosotros podamos comprender esto. Es decir, hermano, en estas simbologías, en esta estructura, yo me gustaría que después repasen esto para que ustedes pongan y tengan en claro lo del casmio, lo de cada capítulo, las letras pictográficas y todo lo que vamos a ir desarrollando con estos conceptos que fuimos formando hasta el capítulo 1. Ahora vamos a comenzar entonces después capítulo 2, que es el tema de las 7 congregaciones, las 7 asambleas, ¿verdad? Que es una estructura de cartas, ¿no? Las cartas enviadas a las 7 iglesias, como se le suele conocer. Así que podemos nosotros, hermano, para terminar, cuando el trono de David fue usurpado por Absalón, 2 Samuel 15:10, David salió de la ciudad a través del monte de los Olivos, donde hizo un sacrificio. 2 Samuel 15:31 dice, esto profetizó del sacrificio de Yeshua en la misma ubicación. Es decir, la escritura nos va mostrando como un espejo, ¿verdad?, esa vida de David como en el segundo David, con quien va a ser el Mesías. Entonces nos va revelando esa historia, cuando usted lee David, nos va a ir llevando, por eso la escritura, la Torá, los profetas, nos va a ir enseñando, nos va llevando a esa realidad. Es decir, cuando se quita el velo de la Torá, se quita el velo de los profetas, se quita ese velo, nosotros podemos ver a Mashiach en todo lugar. David salió, dice, en el mismo lugar, ¿verdad?, en el monte de los Olivos, y allí hizo un sacrificio. Esto profetizó el sacrificio de Yeshua en la misma ubicación. Aitofel, amigo de David, lo traicionó, como hizo Judas después. Simei apedreó a David, eso está en 2 Samuel 16, 5 y 6, así como Yeshua también fue apedrado mientras estaba en la cruz. Como todos los que eran acusados de blasfemia eran tratados apuntando a la cara. Así que su apariencia, su rostro, su cara fue desfigurado por los hombres de tal manera, y su forma de los hijos de los hombres, como dice Isaías 52:14, David pasó una cantidad desconocida de tiempo en el desierto, ¿sí?, fuera de Jerusalén, fuera del templo, fuera, pero
usurpado por Absalón, pero él estuvo en el desierto un tiempo, como Yeshua ascendió al cielo. Cuando David volvió a reclamar su trono, lo que profetizaba de la segunda venida de Yeshua, Samuel, la profecía más relevante en el regreso de David, fue el hecho de que mataron a Absalón. Capítulo 2, segunda de Samuel, capítulo 18 al 14. Absalón, el usurpador, no gobernó con su padre después de la segunda venida de David. Así también, los usurpadores del trono del Mesías sufrirán el mismo destino, no podrán gobernar con él. Y esto es un paralelismo, esto es lo que nos puede nosotros llevar, que si no entendemos estas cosas, no vamos a poder entender Apocalipsis. Es decir, para entender Apocalipsis, hermano, hay que entender la Biblia, hay que conocer la Torá, hay que conocer los profetas, los salmos, ¿verdad? Hay que conocer la Escritura, porque si no, no vas a saber de qué conexión podemos armar en Apocalipsis. ¿Se entiende? Entonces, lo dado hasta ahora es para que afirmemos algo técnico, algo cómo poder entender y desarrollar después capítulo tras capítulo a través de la gematría, de la simbología y a través de las cartas, pero que nos va a ir enseñando, y ahora sí podemos entrar en un estudio de Apocalipsis para ir desarrollando a medida de lo que ya vamos sabiendo. Esto va a incluir muchas veces los libros apócrifos, sí, Enoc, Barú, Edra, muchos. Ahora, va a incluir Ezequiel, va a incluir Daniel y va a incluir el Evangelio de Juan. Muchas de esas cosas vamos a ir revelando a través de este tiempo que tenemos para estudiar Apocalipsis, hermano, y que es para nosotros una bendición. Así que me gustaría que cada uno de ustedes evidentemente podamos compartir, podamos seguir juntos en todo este periodo de tiempo donde vamos a estudiar este libro de Apocalipsis, este libro que va a ser una bendición porque lo vamos a abrir de una manera diferente, lo vamos a estudiar de una manera diferente, creo, por alguna razón, de una manera distinta, ¿no? Como la acostumbrada a escuchar en el Evangelio, en el cristianismo, en el catolicismo, lo que sea, de cómo se estudia el libro de Apocalipsis. Entonces esto es para nosotros muy importante, que podamos avanzar en este estudio, en este revelar a Yeshua el Mesías y todo lo que contiene el final. Es un libro de esperanza, un libro que nos va a llenar de emoción, un libro que nos va a dar una visión totalmente diferente tanto del Mesías como de los últimos tiempos, de los acontecimientos, de la historia misma. Y eso ya es, como dice el mismo Apocalipsis en el capítulo 1, ya es una bendición. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que pone en práctica este libro. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los proteja, los haga llenar de bendiciones, que el Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Y nada, los esperamos con cada lunes a las 20 horas por Google Meet para que podamos seguir compartiendo. El compartir de ustedes es buenísimo, es hermoso, pero yo me lo reservo para poder subir estos videos a YouTube, me reservo esa intimidad del Google Meet, de eso que ustedes comparten y que nos bendice tanto, me lo reservo para aquellos que entran y porque es una intimidad de ustedes y quiero que ustedes en el Google Meet se animen a compartir, a debatir, estar ahí, a preguntar. Por eso no lo incluyo en el video para que ustedes estén tranquilos, que lo que ustedes hablan en el Google Meet, lo que ustedes comparten, que es muy íntimo, por eso se entra en el Google Meet, queda reservado para aquellos que están ahí. Entonces, esto como se sube a YouTube, quiero mantener esa intimidad de ustedes entonces por eso subo parte de eso, no subo todo completo, pero para que ustedes tengan, ¿verdad?, un pantallazo de lo que va a ser Apocalipsis. Esto es capítulo 1. Que el Eterno los bendiga, quien les ha hablado, Neri Price, para todo, desde aquí de Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, para todo aquel que pueda llegar a este video, que sean bendecidos, que el Eterno los guarde. Amén y amén.